Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Como lo anticipé, ya está con nosotros Edgar Cartagena, gerente de Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva, y en el espacio de entrevista vamos a hablar un poco sobre el entorno económico y el comercio exterior. Edgar, bienvenido a Informa TVX. Buenas tardes, Carlos, y un gusto estar contigo para hablar de los temas económicos y buen provecho a todos los amigos televidentes de TVX. Gracias, Edgar, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Y me gustaría iniciar la entrevista con este aspecto, Edgar. Cuando se habla a veces del entorno económico, uno puede pensar que son variables muy complejas o situaciones que son como muy técnicas de comprender, pero me gustaría que hablemos e iniciar directamente la entrevista con esto, Edgar. Si nosotros podríamos identificar cuáles son los elementos claves en este momento para entender cómo se encuentra el entorno económico del país al cerrar el tercer trimestre del 2016, ¿cuáles destacaría usted? Es uno de los elementos muy importantes que tiene nuestra economía, es el crecimiento. Las proyecciones de crecimiento para El Salvador son de 2.5% para el año 2016 y también tenemos perspectivas muy favorables para el año 2017-2018. Las tasas de crecimiento que estamos previendo son similares a las de otros organismos internacionales como el Fondo Monetario. De hecho, el Fondo Monetario hizo una reciente revisión de las tasas y está convergiendo en 2.4 para el año 2016 y 2017. También CEPAL ha hecho una actualización, la de ellos está en 2.2%. Entonces, con los organismos internacionales que nos monitorean, nuestras tasas de crecimiento básicamente estamos muy cercanos y estamos creciendo por arriba del crecimiento potencial que en promedio de los últimos años ha estado alrededor de 2%. Entonces son buenas noticias, es la demanda interna, es decir, el consumo, la inversión, el gasto de los hogares, todos esos factores son los que están impulsando el crecimiento económico de nuestro país. Lógicamente vamos a hablar más adelante de comercio exterior, la demanda externa, al igual que está sucediendo en otros países de Latinoamérica y del mundo, es una de las variables que está desacelerándose. El comportamiento de El Salvador es similar a lo que podemos ver en otros países de la región centroamericana. Edgar, ha mencionado algo interesante. Hay varias instituciones internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL, que hacen proyecciones de crecimiento y también obviamente lo hace cada uno de sus gobiernos a través de datos que puede obtener de sus bases, que maneja el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y demás. Pero creo que para nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan conocer cómo se elabora o cómo se puede definir que la economía va a crecer un 2%, 2.5%, 2.4%. Creo que es importante porque se escucha mucho en los medios de comunicación, pero a veces la gente no sabe, bueno, ¿y cómo se puede llegar a este dato que es el que se proyecta para que una economía va a crecer este porcentaje en el transcurso de un año? Muy bien. Quizás es importante hacer una diferenciación entre lo que son las tasas anuales. Nuestras proyecciones son de 2.5%. Para ello el Banco Central dispone de herramientas cuantitativas que toman los insumos de cómo se están comportando todas las variables económicas y con eso se hace unas modelaciones y llega a un resultado de una tasa de crecimiento. Como mencionaba, todos los factores de demanda interna o lo que vemos de la evolución de la inversión, el consumo, el gasto, todo eso están potenciando el crecimiento. Las remesas también que están aumentando a un ritmo de 6.1% con datos al mes de septiembre, entonces son variables que siguen impulsando ese crecimiento. Vale mencionar que otros organismos internacionales tienen sus propios modelos para efectos de cuantificar su crecimiento y con diferentes medidas estamos llegando básicamente a la misma tasa de crecimiento, tasas entre 2.3 y 2.5. Nosotros mejoramos la tasa de crecimiento de 2.3 a 2.5 en el mes de septiembre, dado que las variables del entorno local están mostrando un mayor dinamismo. Estamos esperando que este año cierre parecido al año pasado, 2015 también cerró con 2.5%. También es importante mencionar que aparte de las proyecciones anuales, el PIB del segundo trimestre también muestra un crecimiento de 2.5%. Ese ya va recogiendo el conjunto de variables, el conjunto de comportamiento de cada una de las variables y de las actividades económicas, es decir, cómo está comportando el sector agropecuario, la industria, construcción. Y allí hay elementos bien importantes cuando vemos el PIB del segundo trimestre, es que todos los sectores están creciendo. Y un caso específico es el de la construcción, que venía de decrecer en el segundo trimestre del año anterior a un comportamiento arriba cercano a un 2% para este trimestre, es decir, es una dinámica importante. La industria manufacturera también está con un crecimiento arriba del 2%, cerca de un 2.2%, lo cual son aspectos muy importantes para mostrar cómo está evolucionando nuestra economía. Y uno de ellos que es bien importante es el sector agropecuario. Después de haber tenido varios años de sequía en nuestro país, el año 2014, sobre todo que afectó el crecimiento,
el año 2016 hemos tenido un mejor comportamiento de las lluvias. Esto ha hecho que el sector agropecuario en el PIB trimestral del segundo trimestre esté creciendo arriba de un 4%. Y si observamos al interior del sector agropecuario, ahí vemos, por ejemplo, granos básicos, que está creciendo básicamente a 2 dígitos, y esto es la estación lluviosa, nos está ayudando para la producción, por ejemplo, de maíz, frijoles, y esas son muy buenas noticias para las familias porque, por un lado, hay mayor producción, los precios también son menores de los productos, de los granos básicos, y eso ayuda, lógicamente, al presupuesto de las familias. Edgar, me gustaría que hablemos ahora un poco sobre la inversión extranjera directa, que es uno de los elementos que ustedes tienen como indicadores para ver su tendencia en el desarrollo de un país. Y como ha mencionado en un comunicado de prensa que publicó el Banco Central de Reserva ya hace algunas semanas, la inversión extranjera directa se totaliza en 550.9 millones de dólares al primer semestre de 2016 y mencionan que es un aumento del 22.7% respecto a 2015. ¿Qué análisis podemos hacer de este dato que presenta el Banco Central de Reserva referido a la inversión extranjera directa? Hay 2 elementos muy importantes con la inversión extranjera directa que los vamos monitoreando permanentemente. Los datos de la balanza de pagos lo que están mostrando es que al primer semestre hay un aumento de más de 500 millones en inversión extranjera directa. Eso está implicando que el país es atractivo para invertir, para empresas extranjeras, y por otro lado también hay salidas de inversión extranjera directa como es en cualquier país del mundo. Una buena parte de eso son repatriación de utilidades, es decir, lo que pagan a sus casas matrices, y esto está significando que además de que el país es atractivo para empresas extranjeras para invertir acá, también es rentable. Con eso llegamos a una inversión extranjera neta, que es si hacemos la diferencia entre los aumentos y las disminuciones de inversión extranjera directa, que ha aumentado, como tú mencionas, a 2 dígitos, cerca de un 20%. Estamos con un saldo de cerca arriba de los 150 millones de dólares en la inversión extranjera neta, y eso son uno de los valores mayores que hemos tenido en los últimos semestres. Entonces, lo que está marcando es una tendencia favorable, como se ha mencionado en otras oportunidades. Los últimos años han estado cerrando con montos arriba de los 1.000 millones al mes de diciembre, y ya nosotros para el primer semestre estamos arriba de los 500 millones. Entonces, todo hace prever que vamos a estar con un comportamiento con esa tendencia positiva como se ha tenido en años anteriores. Entonces, en síntesis, el país sigue siendo atractivo para inversionistas extranjeros y sigue siendo rentable, lo cual implica que invierten y tienen la capacidad de generar utilidades y, lógicamente, retornarlos a sus casas matrices. De esta lectura que hacen los analistas del Banco Central de Reserva, Edgar, ¿cuáles son los sectores que despuntan en temas de inversión extranjera directa? Es decir, ¿cuáles son las áreas o rubros en donde inversionistas vienen al país y consideran oportuno establecer o poner recursos para tener ciertos ingresos? Y luego ya hablaremos un poco de si esta riqueza en alguna medida también fluye en la dinámica del mismo país, Edgar. Entre los principales sectores se tiene la industria manufacturera, también está servicios de telecomunicaciones, servicios financieros. Entonces, quiero regresar al tema de la industria manufacturera porque este se ha convertido como en uno de los sectores dinámicos para la economía. Si lo vemos en el total de las exportaciones del país, se representan cerca del 95%. Es uno de los que es más atractivo para efectos de las empresas que quieren invertir en el país. También es un importante generador de empleo, cerca de la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte del total de empleo formal lo mantiene la industria manufacturera. Entonces, tanto en inversión como en el resto, en el PIB, en el Producto Interno Bruto, también representa un poco más de la quinta parte del Producto Interno Bruto. Entonces, es un sector dinámico y es también un sector que ha permitido que en los últimos años, especialmente en el año 2015, hayamos logrado tener un crecimiento de exportaciones, cuando todo el resto de países estaban decreciendo en su nivel de exportación. Entonces, son, digamos, buenas noticias en la dinámica que está llevando la industria manufacturera, y el caso específico de la inversión extranjera directa es un ejemplo. Ahora bien, Edgar, me gustaría que toquemos este punto. Hay entrada de inversión extranjera directa, pero también hay salida de inversión extranjera directa. En estos comunicados que presentaba el Banco Central de Reserva, hay un aumento de esta salida de 24% respecto a enero-junio del 2015. ¿Cómo podríamos también explicar esto de que hay fenómenos de que entra inversión extranjera directa al país, pero otras que salen? ¿Qué podemos tener en consideración, o para que nuestros amigos y amigas de la audiencia conozcan cuáles son algunas de las causales por las cuales algunos inversionistas deciden retirarse del país?
No es que se deciden retirar del país, sino que es la dinámica de la inversión extranjera directa. Es decir, cuando un inversionista viene al país a invertir, entonces su interés también es de obtener utilidades, de tener una empresa que sea rentable. Lo que están mostrando los datos de inversión extranjera directa es justamente eso. El país es atractivo para empresas, se nota en los aumentos de inversión, que son más de 500 millones de dólares, y por el otro lado hay salidas. Las salidas, hay varios conceptos, una de ellas es repatriación de utilidades y también hay pago de deuda con las empresas matrices. Ese es un fenómeno totalmente normal en cualquier país del mundo. O sea, que no dependen eminentemente de variables únicamente endógenas, es decir, del país, por lo cual algunos inversionistas deciden o consideran pertinente ya no continuarlo haciendo en el país. Entonces podríamos hablar de elementos que son normales, situaciones que se dan a nivel exógeno y no necesariamente condicionantes internas. No, es una variable totalmente normal en cualquier país del mundo. O sea, las empresas invierten y lógicamente por la inversión van a tener también interés de obtener utilidades y repatriar. Pero asimismo las empresas pagan deudas. O sea, pueden contraer deudas con sus empresas matrices y pagan deuda. Entonces es un fenómeno totalmente natural para las empresas. Tenemos que hacer una pausa, Edgar. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de la balanza comercial, cuáles son los principales socios comerciales de El Salvador y hablemos también del sector de las remesas. En esta oportunidad nos acompaña Edgar Cartagena, el gerente de estadísticas económicas del Banco Central de Reserva, y estamos hablando un poco de entorno económico y comercio exterior. Permítanos una pausa, regresamos en instantes al espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión, miércoles 19 de octubre. Está con nosotros Edgar Cartagena, gerente de estadísticas económicas del Banco Central de Reserva, y hablamos un poco del entorno económico y comercio exterior. Ahora me gustaría que hablemos, Edgar, un poco de la balanza comercial. Según menciona también un comunicado publicado hace algunas semanas por el Banco Central de Reserva, el déficit comercial al cierre de agosto de este año se redujo 284.3 millones de dólares, es decir, un 8.9% anual. ¿Qué nos explica este dato, Edgar? Muy bien, ese es un tema importante, es que la actual coyuntura de desaceleración de algunas economías desarrolladas, la baja en los precios de las materias primas, todos esos elementos están incidiendo en la capacidad de compra que tienen del resto de países del mundo y lógicamente para nosotros son nuestras exportaciones. Entonces estamos viendo un entorno internacional un poco más complejo para los países. De hecho, si nosotros revisamos las compras que hace Estados Unidos de Latinoamérica, solo a 3 países le ha comprado más al mes de julio que el año anterior. Es decir, Estados Unidos está disminuyendo su nivel de compras a los países latinoamericanos. Estados Unidos para nosotros es nuestro principal socio comercial, a él exportamos cerca del 48% del total de nuestras exportaciones y en términos generales estamos casi al mismo nivel de valor exportado a Estados Unidos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Centroamérica es un comportamiento bastante similar. Solo un país de Centroamérica ha aumentado su nivel de su crecimiento en exportaciones, que es Costa Rica, pero Costa Rica, digamos que el año anterior estuvo en una situación de una desaceleración fuerte en las exportaciones, entonces hay una recomposición, pero el resto de países de Centroamérica estamos en nuestro nivel de exportaciones con caídas. Nosotros hemos venido mejorando en los últimos meses. Nuestras exportaciones han disminuido 3.7%, estábamos con una caída arriba del 4%. Básicamente hay 2 factores explicativos para las exportaciones, que es café y azúcar. En conjunto, tanto entre café y azúcar hay cerca de 100 millones menos que hemos exportado. En esto tiene que ver los precios internacionales del café, que han disminuido en relación a lo que teníamos en el año 2014 y 2015. En estos últimos meses estamos observando un cambio de tendencia. De hecho, los precios del café, los precios internacionales han mejorado cerca de un 6%. Esas son buenas noticias para el sector exportador nuestro. Y también hemos tenido unas mejores condiciones climatológicas, entonces eso está ayudando a que se tenga un mayor volumen de producción. Nosotros estamos esperando cerrar el año con mejores resultados y la expectativa es de que lo que se está produciendo específicamente en café y en caña de azúcar, vamos a tener un mayor volumen de producción al cierre de este año y el próximo año. Tenemos expectativas positivas de un mejor cierre de año.
Lo que sí podemos notar que el saldo de la balanza comercial, que no es nada más que la diferencia de las exportaciones de bienes con las importaciones, estas están disminuyendo, o sea, el déficit significa que es negativo, estamos importando más de lo que exportamos, entonces eso hace que tengamos un déficit, pero ese déficit está disminuyendo. Y por el lado de las importaciones, uno de los factores explicativos que observamos es el petróleo. Los precios del petróleo todavía nos siguen favoreciendo, no le favorece a los países productores de petróleo, pero sí para los que somos importadores netos de petróleo, como es el caso de El Salvador. El año pasado, en 2015, nosotros cerramos con un ahorro en la factura petrolera de cerca de $700 millones. Ahora estamos todavía en un periodo de bajos precios del petróleo y estamos contabilizando un ahorro en la factura petrolera de cerca de $300 millones. Eso sigue siendo buenas noticias, tanto para las empresas como para las familias. Para las empresas porque les reduce sus costos de operación, sobre todo, por ejemplo, el consumo de diésel. Y para las personas también el uso de combustible para las familias que se movilizan en transporte, entonces le ahorra también en su presupuesto familiar. Entonces siguen siendo buenas noticias. Eso en términos generales en las importaciones significa que están disminuyendo. Nuestras exportaciones han disminuido 3.7% al mes de agosto. Las importaciones están disminuyendo un poco más del 6%. Eso es lo que nos está haciendo es que tengamos una mejor posición en el déficit de nuestra balanza comercial. Y esperamos todavía que se mantengan esos bajos precios del petróleo y continuar con ese ahorro de la factura petrolera. A pesar que el escenario en los últimos meses no ha sido muy favorable en el tema de exportaciones, como usted mencionaba, Edgar, y creo que es importante, igual la mención siempre de este comunicado, que otros socios de El Salvador a nivel comercial son los países de Centroamérica. Evidentemente hablamos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, pero ellos dejaron de comprarle al país, por lo menos se contabiliza $32.9 millones. ¿Cómo podríamos también explicar esa relación con otros socios comerciales, además de Estados Unidos, que constituye el socio principal, como usted mencionaba? Pero ¿qué ha ocurrido también en el entorno centroamericano, que estos tres países han dejado de establecer vínculos, no vínculos comerciales directamente, han consumido o están comprando menos? Quizás un punto importante es que a nivel global hay una disminución en el comercio. En el comercio mundial. De hecho, un reciente reporte que sacó la Organización Mundial del Comercio está mostrando, ha disminuido su previsión de comercio mundial y está inclusive diciendo que el comercio va a crecer menos que el Producto Interno Bruto global. Entonces, eso lo que está mostrando son esas particularidades, o sea, las materias primas, el precio de las materias primas ha disminuido, China está importando menos y eso implica que los países que tienen una relación comercial de exportaciones hacia China sólida, esos van a disminuir su volumen de ventas a ese país. Grandes países están desacelerando su crecimiento económico, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos han venido revisando su pronóstico de crecimiento. Ahora la Reserva Federal tiene un pronóstico de crecimiento de 1.8%. El Fondo Monetario, su última estimación para el año 2016 de Estados Unidos es de 1.6%. Entonces hay grandes compradores, hay grandes economías que están desacelerando su ritmo de crecimiento. Eso implica que compran menos también al resto del mundo. Centroamérica no está fuera de esa lógica. Entonces, si las grandes economías disminuyen su crecimiento, los que le vendemos a esas grandes economías, como los países centroamericanos, también van a ver disminuidas sus ventas. Eso es lo que está sucediendo en el resto también de países centroamericanos. Y los productos agropecuarios, que es en nuestro caso, son uno de los que han sido sensibles, que también han sido afectados por el clima. Es decir, que ese vínculo también, Edgar, de la relación entre países como el nuestro y su relación comercial con Estados Unidos, que son economías grandes, también al decrecer o tener implicaciones no muy favorables, también afecta la dinámica comercial entre países del mismo entorno regional. O sea, hay un efecto multiplicador o un cierto tipo de consecuencias que existen, entiendo por lo que nos has explicado. Así es. Y para nuestro caso hay dos variables importantes. Por un lado, el que se desacelere Estados Unidos, él es nuestro principal comprador. Eso nos afecta en el sentido de cuánto vende nuestro país a Estados Unidos. Y por otro lado está la apreciación del dólar. O sea, nosotros estamos dolarizados, entonces el resto de países que pueden hacer algún tipo de devaluación, eso le favorece sus
sus exportaciones y no sus importaciones. Y las importaciones de esos países, como sería el caso de algunos países centroamericanos, son nuestras exportaciones, son nuestras ventas hacia esos países. Ok, Edgar. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre el tema de las remesas. Una información que también recientemente ha publicado el Banco Central de Reserva. Se menciona que El Salvador recibió 3.337.1 millones de dólares de ingresos de remesas familiares de enero a septiembre de este año. ¿Cómo podemos explicar? Este es una variable importante de mencionar, el factor de las remesas, Edgar. Quizás ese tema es sumamente importante para nuestra economía, es una de las variables determinantes para impulsar el consumo de los hogares. Vale la pena mencionar que 1 de cada 5 hogares son receptores de remesas, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2014, y el crecimiento que está teniendo el flujo de remesas nuestro es de 6.1%, es un crecimiento muy fuerte, es mayor al que estábamos observando en el año 2015. Uno de los factores explicativos es las tasas de desempleo, o sea, la dinámica que ha tenido el mercado laboral de Estados Unidos. La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantiene alrededor de 5% y la de desempleo hispano está alrededor de 5.6%. Entonces, la solidez que tiene el mercado laboral, que es uno de los que absorbe el empleo hispano, el empleo salvadoreño, está ayudando. Y para nuestro país es sumamente importante ese flujo. Solo en el mes de septiembre estábamos recibiendo más de 350 millones de dólares en un solo mes. A finales de año el flujo de remesas representan cerca de un poco más del 16% del Producto Interno Bruto. Entonces son datos estables, o sea, es un crecimiento sano que está teniendo lo que reciben las familias salvadoreñas. Es básicamente la segunda fuente de ingresos externos que tiene el país, el tema de las remesas, Edgar. Así es, eso es después de las exportaciones. O sea, las exportaciones representan un alto porcentaje y después de las exportaciones siguen las remesas. En esa lectura que ustedes hacen en el recorrido de los meses, ¿no? En la distribución de meses en el año, ¿ustedes han identificado algún tipo de tendencia o algún tipo de patrón de que hay meses muy particulares en donde el flujo de remesas es mucho más marcado, más fuerte que otros? En este caso ustedes han mencionado, destacan el caso de septiembre, que son más de 360 millones, solo el mes de septiembre, más de 360 millones de dólares en concepto de remesas. ¿Han identificado a lo largo del tiempo algunos periodos, meses más concretos donde el flujo es mayor? ¿O puede ser, o puede oscilar a razón de las condiciones también de la economía y el mercado interno de los Estados Unidos? Sí, desde el Banco Central hemos realizado encuestas, le damos un monitoreo permanente tanto al flujo de remesas como a la evolución de la emigración. De hecho, recientemente hemos hecho un estudio con CEMLA, que es la Comisión de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Lo que sí se observa año a año es que hay meses específicos donde las remesas aumentan. Este es el caso del mes de mayo, por el Día de la Madre, también el mes del Día del Padre en junio, el mes de diciembre. Entonces son meses particularmente importantes para el flujo de remesas. Okay. Ahora bien, me gustaría que, estamos llegando a la fase final de la entrevista, pero me gustaría que hablemos, Edgar, sobre una situación. Evidentemente es coyuntura esto, pero me gustaría hacer una relación sobre esto. El país en este momento está en un proceso de negociación en materia fiscal, de crisis fiscal, pero ¿cómo se vincula el tema del entorno económico, del comercio exterior con esta variable? ¿Hay algún tipo de relación entre entorno económico y condiciones más fiscales que el país está debatiendo o discutiendo en este momento? ¿Hay alguna manera de relacionar estas dos variables? Sí, quizás como lo mencionaba anteriormente, si observamos cómo está evolucionando la producción del país, que lo medimos a través del Producto Interno Bruto, esa es una suma de diferentes componentes. Mencionaba la demanda interna y la demanda externa. En el lado de la demanda interna tenemos grandes variables como el consumo, que son impulsadas por las remesas, los salarios, entre otros, la inversión privada, la inversión pública, también tenemos ahí el gasto público. Y por otro lado es la demanda externa, que son las exportaciones e importaciones, que es lo que estábamos observando. Lo que sí se observa es en el lado del gasto público, que básicamente se ha mantenido en términos bastante similares a lo que teníamos en el año anterior. Entonces sí hay una relación. Por el lado de la producción es especialmente en términos del gasto público. Del gasto público. Y ahora bien, ¿cómo se puede hacer esta lectura de esta situación a nivel de indicadores de carácter más macroeconómico? Y cómo también, por ejemplo, se ve el tema de las condiciones de deuda de un país y cómo esto puede tener alguna afectación o algún vínculo, es decir, a razón de los indicadores o los parámetros de carácter macroeconómico que tiene el país en un entorno con estas características en este momento en particular.
Todos los países le dan seguimiento a cómo está evolucionando sus finanzas públicas, tanto el lado de los ingresos como el lado de los gastos. Tú mencionabas el tema de la deuda. Nuestra deuda está alrededor de un 60%, pero una parte importante, más bien de eso, cerca de 13 puntos vienen de las necesidades para cubrir pensiones. Entonces sí hay una relación entre todas las variables del sector real, también las variables del sector fiscal. Ok, perfecto, Edgar. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio de entrevista de Informa TVX. Estuvo con nosotros Edgar Cartagena, gerente de Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva. Un gusto, Edgar. Gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. No, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.